Con nosotros. youtube.com/ecomedios 1220. En Ecomedios, hasta las 9, nos encontramos para hacer proyecciones con Jorge Ruseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad, imprescindible para tomar las mejores decisiones. Hasta las 9, proyecciones con Jorge Ruseler por Ecomedios. Creo que todo lo que ustedes han descrito prueba por lo menos una cosa, y es qué frágiles son las instituciones argentinas, que parecen quedar enredadas y hasta asfixiadas, diría yo, en este vértigo problemático. Porque si todo esto tuviera lugar teniendo nosotros la impresión de que las instituciones son sólidas, no tendríamos la impresión de que el país está jugando el destino a cada minuto. El país, la nación. Sí, sí. Entonces, cuando confluyen los conflictos y el interrogante tan crucial sobre la consistencia de las instituciones, la angustia deja de ser, digamos, momentánea, empieza a ser estructural, empieza a ser de fondo. ¿Dónde estoy? Es la pregunta, no qué pasa. ¿Dónde estoy? Y yo tengo la impresión de que si la política no es capaz de devolverle a las instituciones de la República la consistencia que se requiere para que los conflictos sean elaborados por ella, por la República, vamos a ser víctimas siempre o largamente del instante, del momento, de la coyuntura, de la circunstancia. Y a mí me parece que el hombre, cuando está atado a la inmediatez, pierde dignidad. Porque una cosa es comprender que hay problemas del momento que debemos atender, pero otra cosa es vivir sumergidos en el momento, en el instante. Porque somos esencialmente personas en la medida en que podemos proyectar nuestra experiencia en el tiempo, a lo largo del tiempo, en un mediano y en un largo plazo, generar expectativas de futuro. Cuando solo podemos generar expectativas de presente, pues la política ha fallado. La política está fallando, ¿no? La política está fallando. Está fallando. Yo creo que falla la política porque los silencios de los que ustedes hablaban son silencios de coyuntura, no son disputas o silencios en el marco de una misma comprensión del futuro argentino. O sea, si las elecciones que se avecinan tuvieran lugar dentro de una comprensión compartida de cuál es el sistema político en el que queremos vivir, entonces diríamos, bien, estamos disputando dos puntos de vista sobre un valor común. Pero no sabemos si lo que está en juego es el porvenir de la República como espacio compartido o la subsistencia de la República frente a otro modelo de país. Ahora, Santiago, perdóname. Lo que hay acá es un... Santiago, perdóname. Lo que hay acá es un periodo de transición a un nuevo gobierno, sea cual este sea, ¿no? Y la Argentina tiene mucha experiencia de haber terminado mal, y que el que pudiese venir tiraba nafta sobre el fuego, ¿no? Como Standard & Poor's, en los momentos claros. Esta transición puede ser distinta para el gobierno que venga, Debería serlo. Si fuera distinta... ¿Por si el temor? Los motivos son muy oscuros. No sabemos si tenemos convicción republicana o terror a la violencia. Son cosas diferentes. La convicción republicana permite que yo vea a mi adversario como parte del sistema. Él no está poniendo en tela de juicio el sistema en el que vivo. Me está poniendo a mí en tela de juicio como candidato. ¿Cuál sería el temor a la violencia? El temor a la violencia es que salgamos del campo de la legalidad para entrar en el campo de la anarquía. Ahora, lo hablábamos antes, si uno interpreta el mensaje que tuvo la votación de las PASO y la profundidad del desencanto social existente, uno podría
pensar que la Argentina estuvo durante un año y pico, al borde de una situación hipotética, ¿no? Digo, no ocurrió. ¿Es casualidad o es virtud? Es un hecho virtuoso, aunque sus raíces sean oscuras, como expresión de lo que puede ser una virtud mayor, pero es un hecho virtuoso. La disconformidad no se transformó en violencia, la disconformidad con el gobierno. Pero convengamos que todavía estamos en un sistema de percepción ciudadana de lo que son los políticos muy regido por la pasión, más que por la comprensión plena del sistema que necesitamos. Lo idealizamos a Macri y votamos contra Cristina. Cuando ya no le idealizamos más a Macri, votamos por Cristina. Pero esto habla del valor de los candidatos o de la índole de la percepción política de la ciudadanía. ¿Y cómo juega ahí el bolsillo? Digo, el famoso tema de que los argentinos votamos con el bolsillo. Bueno, es indudable que una de las demandas que se le ha hecho a este gobierno es que entre sus prioridades no estuvo contemplar el padecimiento social de mucha gente. Pero podemos decir que el anterior lo contempló. La pobreza, ¿qué es? ¿Un producto del macrismo? No, uno podría decir, bueno, Macri dijo, júguenme por la pobreza, y la pobreza aumentó, no disminuyó. Eso es, entonces... Pero hay una pobreza estructural que viene de... Eso es. Entonces, la provincia de Buenos Aires votó ahora contra la gobernadora actual, al parecer, y podría perder ella las elecciones. Sí. Sí, podría. Ahora, ¿eso significa que no ha hecho nada, que ha generado...? No, eso ya son otras... Son otras cosas. Quiere decir que estamos delante de un electorado muy volátil, como creo que alguna vez vos mismo, Eduardo, lo has definido. Un electorado volátil es un electorado que se rige por la idealización. Ve una figura que de pronto la trae, le da un plazo de tiempo para que satisfaga esa expectativa y si no lo cumple lo abandona. Pero también a favor de ese electorado volátil, digamos lo siguiente, hay programas de trabajo suficientemente claros por parte de los gobernantes como para que la gente pueda juzgarlo por algo más que el encanto momentáneo de una campaña electoral. ¿Podemos saber a qué se van a dedicar los gobernantes o se están disputando todo el tiempo el poder sin política? Santiago, vuelvo al tema de la elección y los motivos del voto, supuestamente. Uno es el bolsillo. ¿Cómo estamos frente a la corrupción, ¿no? De funcionarios públicos, exfuncionarios públicos que están presos, que pareciera que a la hora del voto los argentinos no lo computan, o por lo menos no con tanta intensidad como el bolsillo? Estamos, yo creo, necesitados de escuchar un pensamiento inflexible. Al respecto. La corrupción es un delito y debe pagarse por él. No se lo puede olvidar. Si una sociedad está dispuesta a dejar de lado la conciencia y el conocimiento de la corrupción, está perdida como sociedad democrática, porque la impunidad pasa a ser norma del poder. Entonces es necesario tomar en cuenta la corrupción. Hay que enseñarle a la sociedad. La corrupción, la impunidad pasa a ser norma del poder. Santiago Kovadlov abre así el programa. Ayer, hablando en La Rosca con Eduardo Van der Koy y con Daniel Fernández Canedo. Contactan a Alberto Fernández para calmar la economía. Nueva condena a Amado Vudú. Y sí, señores, habrá superclásico en la Libertadores. El viernes comienza con ambiente templado en el área metropolitana de Buenos Aires. Si salís temprano y tenés planeado volver por la noche, conviene llevar un abrigo liviano. Un dato importante, si tenés que circular por la zona del Obelisco, desde las 7 de la mañana está prevista una movilización de docentes de Chubut y está ya cortado a la 9 de julio y el Obelisco. Corrientes y 9 de julio está cortado. Docentes de Chubut, así que ahí hay serias complicaciones del tránsito. ¿Cómo sigue el tiempo para el fin de semana? Temperaturas que van a ir descendiendo, sábado y domingo, para dar paso a partir del lunes. Ezequiel, prepárate, una ola de frío polar, con mínimas que van a rondar los 3 y 2 grados, pero para eso todavía falta, tranquilo, no, todavía falta.
Bueno, algunos de los temas para arrancar la jornada de hoy. Nuevos contactos del gobierno con Alberto Fernández para calmar la economía. El candidato del Frente de Todos recibió mensajes de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. También se reunió con el ex jefe del Banco Central, Luis Toto Caputo. Hablaron de la necesidad de bajar el dólar. Parece que hay una muy buena relación entre Alberto Fernández y el Toto Caputo, relación que ya viene de años, y eso está llevando a que obviamente tengamos este tipo de contactos que tiene que servir para que el candidato opositor no cuestione la refinanciación de deuda anunciada por la CUNSA, y además están participando Vidal y Larreta. Declaran a la Argentina en default selectivo, pero el gobierno dice que será solo por un día. Standard & Poor's bajó la nota crediticia luego del anuncio de la postergación de pagos. El gobierno dice que hoy será solo por un día, porque hoy vuelve a estar calificado en CCC. Condena de 3 años de prisión en suspenso para Vudú por falsificar los papeles de un auto. ¿Se acuerdan que había falsificado? Bueno, él está en la cárcel por chicone igual, pero había falsificado los papeles, creo que por la cuestión del divorcio de la mujer, me parece que saltó esto. River, señores, River pasó la prueba y habrá superclásico en la Copa. Cerro Porteño lo apremiaba, pero al comenzar el segundo tiempo consiguió el 1-1 y aseguró su pasaporte a la semifinal. El gol lo hizo el uruguayo Nicolás de la Cruz. Un golazo. ¿Quieren escuchar cómo fue el gol? Ahí lo tienen, dale. Paulo Díaz, que era una de las ideas que tenía. Y la verdad que Zuculini hasta ahora no gravitó. Pelotazo de Borré para que corre el Oreja Suárez, se la lleva al área. Suárez y el gol, tapó Carrizo. Le queda en la puerta del área Nico de la Cruz, gol. ¡Gol! Sí, River. ¡Gol! Puerta del área, pegó en la parte interna del travesaño y bajó con la misma bronca y la violencia con la que De la Cruz descargó todo lo que le hicieron pasar ayer. Lo había tapado Carrizo cara a cara con Suárez. Apareció De la Cruz, crucifixión para Cerro Porteño, el violento derechazo del uruguayo que se metió por detrás de Carrizo, y en la noche de la olla de Asunción aparece el campeón de América en el momento menos pensado para Cerro Porteño. River empata. Bueno, un golazo, realmente un golazo. Esto define, tenemos un River Boca el domingo, que para mí va a ser un River Boca light frente a lo que se viene, y después se viene, creo que 1 de octubre y 22 de octubre, primero en el Monumental y después en la Bombonera, salvo que cambie, porque sé que el del 22 de octubre está ahí complicado por el tema de la fecha electoral. Bueno, Jonathan Fabro es sentenciado a 14 años de cárcel por violar a su ahijada. El exfutbolista estaba acusado por al menos 5 abusos cometidos cuando la víctima tenía entre 5 y 11 años. Por la crisis resurgió el GNC y un auto cada 3 minutos va al taller para circular con gas. Desde abril hubo 39% más conversiones que un año atrás y 121% más conversiones que en el 2017. Atrae que el gasto en combustible baja a menos de la mitad y que el equipo se puede pagar en 12 cuotas. 8 horas 18 minutos, 13.2 la temperatura, 13.2 la térmica, y así le damos la bienvenida a estas proyecciones de hoy, viernes 30 de agosto. Se fue agosto, vamos a ver qué capitulamos de todo agosto, qué resumimos de todo agosto. Queda mañana empieza el Mundial de Básquetbol, Argentina empieza a 9:30 de la mañana jugando. Sí, a Ezequiel no le importa mucho el Mundial de Básquetbol. Él está más preocupado por el frío la semana que viene. Pero bueno, no importa. Igualmente, vamos a ver si le pedimos a Ezequiel si nos puede presentar los títulos. Dale. Las proyecciones de los títulos que serán noticia. A pesar de las medidas, continuaron las tensiones financieras y políticas. El dólar y el riesgo país cerraron en alza después de la postergación de deudas. El presidente
dijo que hay responsabilidades compartidas y Fernández le respondió con ironía. A pesar de las medidas anunciadas para calmar la plaza, los mercados ayer siguieron en estado de turbulencia que arrastran desde el 11 de agosto. El dólar cerró con una leve alza a pesar de intervenir el central y el riesgo país cerró por encima de los 2.200 puntos, una clara señal de que el anuncio de postergación de vencimientos de deuda no serenó el mercado. A eso se sumó ayer un nuevo contrapunto verbal entre Macri y Alberto Fernández, mientras el presidente habló de que hay responsabilidades compartidas con la oposición para transitar los 59 días. Le retrucó: Alberto debe estar contando los días. Bueno, que le faltan para llegar al final de su mandato. En este clima de tensión se espera que en las próximas horas el gobierno envíe al Congreso el proyecto para reprogramar vencimientos. Quedaron exceptuados todos los pequeños inversores en fondos comunes de inversión que no van a ser alcanzados, o sea, las personas físicas que no van a ser alcanzados en la reprogramación de deuda. Macri, Alberto y un riesgoso ajedrez económico, titula hoy Carlos Pañi en La Nación. Dice que Macri y Alberto han trasladado su campaña al tablero financiero. Los anuncios de la CUNSA sobre la deuda pública fueron la respuesta a deficiencias del programa económico, pero no se pueden comprender en plenitud si no se advierten que están también atravesados por un criterio electoral. Ya hablamos de vudú, una facción de la FARC retoma la lucha armada en Colombia, lo anunció el ex número 2 del grupo. Duque acusó al chavismo de apoyarlos. Fabro fue sentenciado, Bolsonaro suspende las quemas, será por 2 meses para evitar que se propaguen los incendios en el Amazonas. La Corte no resolverá el planteo de las provincias, no va a estudiar el caso hasta que se resuelvan todos los trámites en todos los poderes. Bueno, ahí está el tema cajoneado, el tema del pedido de las provincias a la Corte. Mal arranque para el plan que busca extender plazos de deuda, titula hoy El Cronista. Alberto Fernández superó a Macri en el escrutinio final por 4 millones de votos. Y esto quedó algo así como 49-33, me parece, 49-33 el definitivo. Y con 16 puntos de diferencia y con 18 puntos de diferencia en la provincia de Buenos Aires. Mercado, se hundieron los bonos y el riesgo país trepó a 2.276 puntos. Fondos comunes volverán a operar hoy, pero con asistencia del Banco Central. Nota, criterio Standard & Poor's, el cambio unilateral constituye un default. 24 horas con el nuevo calendario de pagos, hoy nuevamente sube la calificación. Canje, el gobierno lleva al Senado el proyecto para bonistas bajo ley local. Oposición pone reparos, aunque evita que las medidas afecten a las provincias. La propuesta que lanzó el gobierno para extender el pago de la deuda pública no tuvo buen debut. Las dudas sobre su implementación y la sensación de que la Argentina tendrá que hacer una propuesta más agresiva a los acreedores aceleraron la venta de bonos soberanos y dispararon el riesgo país a 2.276 puntos, un nuevo máximo de la gestión Macri. Pesó mucho en el ánimo del mercado el conflicto creado con la decisión unilateral de atrasar los pagos de las letras de corto plazo, evento que finalmente anoche Standard & Poor's calificó como default selectivo, aunque avisando que espera subir hoy la nota cuando aparezca el nuevo calendario de pago. Las objeciones que aparecieron en el plano político también ayudaron. Las prepagas alertan que la suba de cuotas no alcanza, aseguran que los incrementos de 4% para octubre y noviembre fueron pactados antes de la devaluación y que el reperfilamiento de bonos golpea también su financiamiento. Hoy aumentan el 6%. Brasil elude la recesión y crece el 1% en el segundo trimestre. La mejora interanual refleja una recuperación que sigue lenta, pero que logró alejar los temores de un declive provocado por la crisis argentina y por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El Merval ayer cayó 5,7%, el Dow subió el 1,25%, el dólar mayorista cerró 57,90 y la tasa de riesgo país subió el 7% a 2.276 puntos. El Banco Ciudad lanza líneas para pymes y familias. Mala reacción de mercados a la idea reperfiladora de Macri, dice Ámbito hoy. Como se preveía, los mercados recibieron de muy mal talante el lanzamiento de la reestructuración. El Central desplegó un arsenal de medidas para intentar contener la suba del dólar, que llegó a 62 pesos y sobre el final
fue frenado cerrando a 60.30. Para eso desembolsó 223 millones en el mercado de contado, mientras que vendió gran cantidad de dólares en el mercado de futuro. Convalidó una fuerte suba en las tasas del ELIC, 78.20 promedio. El Merval cae el 5,7% con algunas acciones que caen el 13%. Los ADR bajaron el 7%, los bonos se derrumbaron hasta un 11% y el riesgo país tuvo otra vez esta suba cercana al 9%. Las calificadoras lo colocan en default selectivo, estas letras, pero dicen que hoy vuelven a triple C junto con los títulos públicos y se espera la decisión de Moody's. Congreso, el ala política brinda el DNU. La prioridad del gobierno es que el decreto que estira vencimiento de deuda en corto plazo se mantenga vigente y no llegue a recinto. Pichetto, Frigerio y Monzó ya hablan con los opositores. Reaccionan las provincias. Previsible piden fondos a la Nación para el bono de 5.000 millones. Misiones se suma a la embestida ante la Corte. ¿Qué más tenemos por acá? Lo que se dice en las mesas, un exministro piensa en un exilio londinense. Bueno, vamos a ver un poquito qué hay y se pregunta si hoy va a haber feriado de fondos. Casi en soledad, este diario definió el 1 de noviembre del 2017 la creación del impuesto a la renta financiera como un error histórico de Mauricio Macri. Se mencionaba que el presidente pasaría a la historia por haber subido más la vara de la insoportable presión tributaria del país, impulsando un impuesto injustificado en un escenario con un mercado de capitales que languidece desde hace décadas sin poder desarrollarse. La realidad demostró lo inevitable. La renta financiera se aplicó desde abril de 2018, potenció el inicio de la crisis, la recaudación fue mínima y en estos días de demolición de los activos locales, su aplicación es una broma de mal gusto. 8:27. ¿Qué pasa con qué opinión, qué se dice en el arco político de todas las medidas y este momento que se tomó? Roberto Labaña estuvo ayer con Eleonora Cole en La Nación Más y decía lo siguiente. Bueno, claramente se dan dos cosas. Primero, la situación de los padres. A lo largo del último año se han perdido mínimo 500.000 de puestos de trabajo, 300.000 puestos de trabajo en blanco y hay aproximadamente otro tanto de los que no están registrados. Por supuesto, la pérdida de trabajo de los padres tiene un efecto sobre los más jóvenes. Y el otro hecho es la aceleración de la inflación que a partir de enero de este año ha alcanzado mensualmente niveles muy altos, con lo cual hasta las ayudas llegan todas atrasadas y tarde, de manera tal que hoy lo que registran, por ejemplo, las ONG, desde ya la Iglesia Católica, es decir, los comedores están absolutamente desbordados, en algunos casos se ha duplicado el número de chicos que están yendo a comer. Al mismo tiempo, y esto lo señalábamos nosotros hoy en la presentación, explicándola, caso de provincia de Buenos Aires, se estaba pagando 17 pesos por almuerzo. En el caso de merienda y desayuno también cifras que han quedado totalmente retrasadas. Claro. Nosotros estamos hablando de llevar los almuerzos a nivel de 50 pesos, las meriendas a nivel de 30 y que tengan una indexación automática, claro, porque justamente en la medida en que la tasa de inflación es alta quedan rápidamente desactualizadas. Ahora, ¿hay manera de financiar esto? Estamos en un gran, atravesando una gran crisis y el gran problema de la falta de dinero, ¿no? Sí, pero mire, en intereses de las famosas LECAP y los distintos papeles y demás, el total de los intereses de la deuda son del orden de los 2,5 puntos del Producto Bruto. En este caso estamos hablando de cifras de 0,3, 0,2% del Producto Bruto, de manera tal que ahí hay una decisión de
hacia dónde uno dirige los recursos públicos. Ahora, ir desarmando estas letras también traerían algún inconveniente, ¿no? El anterior equipo de Hacienda tenía durante 2 años una postura absolutamente cerrada. Lo único que ocurría era que la tasa de interés era cada vez más alta y en consecuencia empeoraba el costo. Bueno, había forma de hacer las cosas de manera distinta. Hoy hay forma de hacer las cosas Bueno, hoy distintas. lo han tenido que hacer distinto, ¿no? Se han visto, ya ni siquiera había dinero para pagar los intereses comprometidos. Por eso es que han hecho esta reprogramación. Reperfilamiento, esa nueva palabra que estamos usando Sí, todos, sí, ¿no? reprogramación. ¿Sabe qué? Uno puede inventar todas las palabras que quiera, pero son para juego interno. Financial Times, que es la publicación más reconocida en materia financiera, tiene un título hoy que dice: Argentina reprograma deuda por 101 millón de 101 billón billón americano, Claro. ¿no? De dólares. ¿Reprogramar deuda es lo mismo que reestructurar deuda? Y habla de reestructuración también. Es en definitiva es lo mismo. Cuando usted altera las condiciones originales de emisión, eso implica una reestructuración. Hay algunos que hablan de un default selectivo. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, yo no llegaría tanto, yo no llegaría a ese punto. A veces se ponen muy preciosistas. De hecho, hay fondos privados y demás que en sus cláusulas sobre dónde se puede invertir, dicen: frente a un evento como que esto que ha ocurrido en Argentina, hay que desinvertir, porque eso está en default. Pero en términos macro, yo no llegaría para nada a ese punto. Sí lo llamaría lo que es una reestructuración de la deuda. ¿Ayudaron las medidas que se tomaron en el día de ayer? A ver, tienen algo positivo, y es el reconocimiento de que hay un fracaso de esta política de altísimas tasas de interés y concentrar todo en la idea de que lo único que no se puede tocar y lo único que hay que pagar es lo que tiene que ver con la deuda. Y eso tiene un límite, y el límite lo ha tocado ahora el gobierno, y se ha visto, afortunadamente, y esto hay que reconocérselo al nuevo equipo del Ministerio de Hacienda, de cambiar el diagnóstico y aceptar que esto ya era inviable. ¿Ve como positivo la incorporación de la CUNSA como ministro de Hacienda? Veo como positivo la incorporación. A ver, tengo la mejor de las opiniones de la CUNSA, pero digo, para no hacer cosas personales, veo positivo que este Ministerio de Hacienda opera de manera distinta que el anterior Ministerio de Hacienda. ¿En qué sentido? Bueno, en que reconoce que la situación ya era inviable, y que había que aceptar que había que reestructurar de alguna manera. Reconoce que había que reestructurar, dice Labaña. Son más los que ven llegar la crisis que los que hacen algo para detenerla. Que lo dice Hernán de Goñi hoy en la opinión editorial del diario El Cronista. 8 horas 33 minutos, 13.2 la temperatura, 13.2 la térmica. En Proyecciones, esta hora, momento despertador. Proyecciones. Para estar siempre en tiempo.
En Ecomedios, Informe Agropecuario, con Sebastián Nini. El candidato a presidente del Frente para Todos, Alberto Fernández, se comprometió el día de ayer ante los dirigentes de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias a no volver a implementar políticas que nos hicieron daño en el kirchnerismo y a trabajar en conjunto con los empresarios agropecuarios. Luego de la reunión, en su cuenta de Twitter, Fernández escribió: "El campo es una pieza fundamental para encender la economía y volver a crecer. Me fue grato volver a encontrarme con los miembros de la Mesa de Enlace Agropecuaria. Hemos dejado atrás los desencuentros y hemos decidido trabajar entre todos para poner de pie a la Argentina", dijo Alberto Fernández. Soy Sebastián Nini, andando el campo, por Ecomedios. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Informe Agropecuario, en Ecomedios, por Sebastián Nini. OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost premium de la Argentina. www.onfit.com.ar. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios 1220. Hasta las 9. Proyecciones con Jorge Ruseler por Ecomedios. Bueno, las cosas no están bien. Las cosas están bastante mal. Y no, lamentablemente no avisoro que mejoren. Para una persona que no sabe nada de la Argentina, le puedo decir que la Argentina tiene una grave crisis financiera, que tiene estancamiento económico y que tiene un torbellino político. Es una mezcla letal esa, si la suma uno. Y que no hay una buena convivencia entre los grupos dirigentes. Al contrario, es una muy mala convivencia. Entonces, ante una situación de crisis grave en donde el país está al borde de una inflación absolutamente descontrolada y con bolsones de pobreza y mucha bronca y mucha irritación, indudablemente no es un buen momento para venir, aunque sea barato, le digo a mi amigo del extranjero, ¿no? Así que sí, yo estoy muy preocupado, estoy triste también y un poquito asustado también. O sea, no soy un buen invitado. No, pero espera, ¿qué es lo que te da susto? ¿Tenés miedo de qué? Tengo miedo de la falta, del aventurerismo, ¿no? Es decir, de lo inescrupuloso, de la falta de moderación, en el futuro, ¿no? No me estoy refiriendo a la campaña, ¿no? Tengo temor que el gobierno entrante, como supongo que va a ser el kirchnerismo, Alberto Fernández, haya torbellino político, como dije antes, pero con su propia tropa.
y eso no es nada bueno. Y que haya, ante las dificultades, en vez de tratar de ver en qué medida se pueden solucionar al menor costo posible, se quiera pagar mayores costos, es decir, ir más para adelante, una cierta irresponsabilidad política, que no es nada nuevo para mí, que exista. Y eso me da un poco de temor, es decir, la gente envalentonada, el machismo político, para llamarlo de algún modo, todo eso, conociendo nuestra clase dirigente, que no es nueva, en general, eso me da temor. Yo, a medida que pasan los años, me vuelvo cada vez más moderado. Entonces, creo que la moderación es algo muy bueno, fundamentalmente cuando hay situaciones extremas. Y que eso falta, es decir, no hay. Ahora siempre aparece un triunfalismo tras otro triunfalismo, cuando no hay nada que victoriar. Y no veo lo que nadie ve, es decir, que aquellos que tienen la responsabilidad política de alguna u otra manera asuman una corresponsabilidad. Tampoco quiero pedirle peras al olmo, ¿no? Pero alguna corresponsabilidad, es decir, lo escucho a Pepe Mujica diciendo: nosotros, por lo menos en Uruguay, cuando tenemos que negociar, nos sentamos juntos porque sabemos nuestra fragilidad. Nosotros parece que no tuviéramos ninguna fragilidad, absolutamente ninguna. Es decir, que podemos discutir todo con cualquiera, cuando nuestra situación no tiene nada que ver con eso. Nuestra situación es de demanda permanente. Ahora, cuando vos pensás el futuro y decís, bueno, tengo miedo al machismo político, tengo miedo al aventurerismo, ¿lo pensás en términos de, no sé, el peronismo copando sectores del Estado, lugares, etcétera, medios de comunicación y teniendo gestos autoritarios en ese contexto? ¿Lo imaginás con gestos, medidas económicas de, no sé, estatismo extremo? ¿Qué es lo que imaginás en términos concretos? Mira, por mi parte yo no hablo de peronismo, hablo de kirchnerismo. Para mí hoy el peronismo no, lo que está vivo es el kirchnerismo. El peronismo es casi un símbolo centenario, que se diluye, ¿no? En otra época se podía llamar menemismo, tampoco era peronismo. Hoy en día creo que es el kirchnerismo, que lo conocemos porque estuvo hasta ayer. No es democrático desde mi punto de vista, ¿no? Es bueno, la palabra autoritario, que no uso mucho, digamos, también le vale. Pero no le tengo tanto miedo a eso, porque eso tiene efectos que no son tan graves. Lo grave es lo financiero y lo económico, que puede crear mucha pobreza y desocupación y hasta violencia. Y entonces que haya una nueva lucha contra los medios, o que la Biblioteca Nacional nuevamente sea una especie de búnker. Esas cosas en el terreno cultural es importante lo simbólico, pero no incide en la mayoría de la población. Donde sí incide lo laboral, donde incide todas las cuestiones financieras, incide después de la gente que labura, que trabaja. Entonces yo ahí tengo temor, ahí sí tengo temor. Nuestras relaciones con nuestros acreedores, el modo en que eso, el famoso tema del dólar, y por lo tanto la posibilidad de hiperinflaciones. Cuando hay una hiperinflación es todos contra todos, acá ya no hay barreras y límites, es todo contra todos. ¿Pero no le crees nada, Tomás, la moderación a Alberto Fernández? Alberto Fernández creo que todavía no sabe qué va a hacer, a dónde va a llegar y quién lo va a dejar. Entonces, él puede hablar un día de un modo y otro día hablar de otro modo, y esto va a seguir haciendo así. Entonces, cada día vamos a ver qué dijo Alberto Fernández, como el oráculo, ¿no? Un día va a desafiar al Fondo Monetario, otro día va a decir, se va a reunir con Mañeto, otro día va a decir otra cosa, y entonces todo el mundo está esperando su Alberto Fernández, ¿no? Es decir, ¿para dónde va a ir? Yo creo que él tiene un problema, que es que no representa a nadie. Ese es su problema, es decir, él se representa a sí mismo y a un pequeño grupito que trata de armar, pero no tiene fuerzas sociales atrás, no tiene movimientos sociales atrás, no tiene corporaciones atrás. La va a tener que ir en todo caso conquistando y seduciendo, pero no sé cómo. Como no tenía en su momento Kirchner cuando asume, Néstor. No, bueno, reconozcámosle alguna virtud
a Néstor Kirchner, que fue el construir un poder desde casi, la nada, porque lo que le ofrecían de apoyo y demás, lo pudo construir, pero tenía algo a favor, excelentes condiciones externas. Nosotros tenemos muy malas condiciones externas. No es fácil construir un poder cuando se está en quebranto. Claro. Fue a Néstor Kirchner, a pesar de su habilidad y de estimular el mercado interno sin temores, ¿no? Tuvo el famoso viento de cola. Ahora lo tenemos en contra. Entonces, envalentonarse y apostar fuerte con el viento en contra es como escupir arriba de alguna manera. Eso es... Pero vos, Tomás, decías la democracia, ¿no? Decís, no son democráticos. ¿No te parece que el origen de, digamos, que juegan bajo reglas democráticas, pierden una elección, admite que la perdieron, aunque la pierdan por poco, como fue el caso de Cristina Kirchner, ganan una elección, son oposición, fueron oposición 4 años. ¿No te parece que hay una aceptación o ves algo muy distinto en el juego democrático, la fuerza que hoy es Juntos por el Cambio respecto de lo que es esa unidad del kirchnerismo con otros sectores del peronismo? El encuadre constitucional lo hemos conservado, es decir, la existencia de los poderes desde 1984 lo hemos conservado, pero el ejercicio del poder es otra cosa, ¿no? Puede ir hasta un límite, puede pasar ese límite, etcétera. Mi experiencia con el kirchnerismo durante 12 años fue bastante negativa. Y no en lo económico. Creyendo, ¿no? También, o sea, fue... Pero no en lo económico. Para mí lo económico es algo sumamente difícil. Creo que Argentina, con todos los modelos económicos, desde el neoliberal, pasando al más intervencionista o el tipo keynesiano, etcétera, siempre... Definiciones de Tomás Abraham anoche en el programa de María O'Donnell y de Ernesto Tenenbaum. Luis Toto Caputo, el reaparecido exministro de Finanzas, fue uno de los cancilleres que intercedieron ante Alberto Fernández para que colabore con Hernán Lacunza, que lo respalde frente al fondo y apoye o cuestione su plan. El Messi del mundo financiero, como le decía Macri, se vio con el candidato del Frente de Todos, pero no fue el único que operó, También Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, vía dirigente del PJ, hicieron también lo posible para ayudar a Lacunza. Los mensajes tuvieron una matriz similar. Ambos mandaron a decir que Lacunza era tropa propia. Decirle que es mío, que yo respondo por él, transmitió el peronista, que fue correo entre el jefe de gobierno y el candidato. Alberto a todos le respondió lo mismo. Me piden que apoye a Lacunza, pero yo no sé cuál es el plan de Lacunza. Finalmente, el ministro fue quien llamó y le pidió que no opine sobre el paquete que anunciaría. Fernández aceptó, se refugió en el silencio el miércoles, cayó a sus voceros y saldrá del radar por una semana. El domingo vuela a Madrid con su pareja Fabiola, para dar una charla en la Universidad Camilo José Cela. Vuelve el otro domingo. No faltaron los reproches. Piden ayuda, pero después sale Carrió y Pichetto a decir cualquier cosa como es eso. Bueno, otro punto de vista es la legislativa. En el PJ discuten si las medidas del gobierno requieren o no una ley del Congreso. Un dirigente comparó el reperfilamiento con el mega canje del 2001 y entendió que para evitar causas judiciales el macrismo busca un aval del Parlamento. 8 horas 50 minutos, 13.2 la temperatura, 13.2 la sensación térmica. No hemos levantado la temperatura, me parece que con las definiciones de Tomás Abraham algo levantamos la temperatura. Tengo esa sensación, así que bueno, viendo un poquitito a ver cómo va la parte económica, qué tema, ¿no? Qué tema. Vamos a abrir el informe, dale. Informe Rousseler. Los bonos vivieron una verdadera montaña rusa el día después del anuncio del canje de deuda que realizó el ministro Lacunza. Después de fuertes subas y bajas, la mayoría terminó para abajo y el riesgo país superó los 2.250 puntos. En un primer análisis surge que los mercados descuentan que sucederá el reperfilamiento de deuda, pero que no será en las condiciones anunciadas por el gobierno. Un canje de deuda sin quita de capital, manteniendo los cupones de interés con un alargamiento de plazo, debería haber provocado un repunte en la cotización de los bonos. Los más beneficiados tendrían que haber sido el 2020 y el 2023 bajo ley local, que fueron los mencionados. Para los bonos de deuda más largos se abrió una rueda de consulta con bancos internacionales para analizar los pasos a seguir. Aunque podría resultar prematuro sacar conclusiones por un solo día, ¿no?, de negociación, es posible resumir cuáles son las condiciones que hacen que los mercados desconfíen del anuncio.
escaso apoyo político. El miércoles próximo la CUNSA tiene que ir al Congreso para explicar el proyecto y luego tendrá que conseguir apoyo parlamentario en un tiempo récord. Pero nadie en la oposición se manifestó a favor de la propuesta, que en teoría pretende despejar el camino a la próxima administración, al menos con los vencimientos de deuda. Sin ese apoyo opositor, esta propuesta no avanza. En las condiciones propuestas, el peso de la deuda sigue siendo alto. Al no haber quita, la deuda es más del 100% del PBI, algo que ayer enfatizaron varios bancos de inversión. Pero además, al mantenerse los cupones de todos los bonos, el próximo gobierno tiene que salir a buscar el 3,5% del PBI en nueva deuda para el pago de intereses. Si el año próximo hubiera déficit primario, algo muy factible por la crisis económica, también habría que financiarlo. Por lo tanto, el problema persiste. La crisis financiera podría agravarse y complicar más las condiciones para un canje. Un informe divulgado por el BNP Paribas estimó que la creciente demanda de dolarización podría costarle 16.000 millones de dólares al Banco Central hasta fin de año, que perdería casi todas sus reservas de libre disponibilidad. Ante una situación tan endeble que quedaría el próximo gobierno, la percepción de riesgo sería todavía más alta y resultaría imposible para un nuevo gobierno recuperar el acceso a los mercados. Además, el Central tuvo problemas ayer para renovar los vencimientos del ELIC, lo que está evidenciando una salida de depósitos de pesos. El fondo se mostró cauteloso ante la nueva propuesta. Sin el apoyo explícito del organismo, sería muy difícil avanzar en el canje. Muy probable que demore los 5.400 millones que originalmente debería llegar antes del fin de septiembre, y esto también aumenta la duda de los inversores. Además, en el comunicado divulgado el miércoles a la noche tampoco se pronuncian sobre la propuesta del canje. Dice el fondo que va a ser analizada. Juan Carlos de Pablo estuvo ayer en La Nación Más hablando de todos estos temitas económicos que estamos charlando día a día. Esto decía. Sí, yo digamos, le vamos a dejar a los historiadores estos 4 años, pero yo digo, yo no tengo ningún problema que un gobierno arranque con hipótesis que después se prueban que no son ciertas. La pregunta que vos tenés que hacer es, ¿a qué velocidad corregís? ¿Y qué yo pasó? no tengo ningún problema que alguien diga, van a llover las inversiones, viene. Bueno, métele. Ahora, ¿cuánto tiempo te lleva para decir, che, no viene la che? Y yo siempre le puse particular atención al tema de que no tener un ministro de Economía es un problema. Es cierto, es una de las cosas que dijiste desde el primer Desde momento. el primer día. Es decir, este es un problema organizacional, nadie está a cargo, se miran, vos decís, che, y esto, bueno, habla con González, vení el jueves, raíz cuadrada, y bueno. Ahora, a la luz de los resultados tenemos ahora 32 explicaciones, rácate, vamos para adelante. Vamos para adelante. Vos acabas de plantear la cuestión bien, pero déjame un aditamento. Es inevitable que estén en campaña. A mí me gusta hacer imágenes. Macri y Alberto Fernández son 2 boxeadores que están en el ring. ¿Sabés para qué tienen que cooperar? Para chequear que las cuerdas te vienen agarradas, porque a veces se caen y se matan. Fuera de eso están peleando. Entonces la cuestión de los incentivos que vos decís, en términos de la campaña, es obvia. ¿Por qué alguno va a decir la verdad? ¿Por qué va a decir? Suponiendo que lo sepan. Cuando a mí el otro día un amigo que dice tener acceso a Alberto Fernández, ¿vos qué consejo le darías a Alberto Fernández? Le dirías, mirá, decirle a Alberto que agarre 3 economistas de su confianza, los lleve a una salita, le diga, mire muchachos, para decir las huevadas que se dicen en la campaña, el oficialismo, para eso estoy yo. Ustedes pónganse ahí y pónganse a trabajar en un plan en serio por si tenemos la mala suerte de ganar. Dije, la mala suerte de ganar. ¿Por qué? Porque cuando se defina esto, sea el 27 de octubre o sea el 24 de noviembre, termina la campaña y empieza otra vez la gestión, donde los desafíos van a ser una cosa fenomenal. Mucho peores que probablemente que los que conoció Alberto. Dios sabe cuáles son. Todo esto está abierto. Bueno, lo que vos tenés que saber es cómo funciona, digamos, cada uno. Se llaman por teléfono Mauricio Macri, Alberto Fernández, hola, ¿cómo andás? Sí, uno, como economista, mira la sustancia. En la sustancia no había nada porque no podía haber nada, porque siguen en campaña. Y no solamente siguen en campaña los candidatos, siguen en campaña los economistas de los candidatos. Esto de que los economistas de los candidatos son marcianos objetivos, no existe. Entonces están todos en campaña. Y yo personalmente, a los dichos de campaña, no le doy ni 5 de pelota, porque no hay ninguna señal de lo que puede pasar después. Vos decís que las medidas que acaba de tomar el gobierno, ¿son medidas de gobierno o son medidas de campaña? Mi querido amigo, en la historia rara vez encontrás un hecho autónomo, un tipo que se levanta la mano y se levanta un día y como le duele la cabeza o el ombligo, devalúa. No, todo viene así.
porque se devaluó, y se devaluó pensando en lo que puede llegar a ser Alberto Fernández, que nadie sabe lo que puede llegar a ser, tomaron una serie de medidas. Entonces la gente dice, bueno, ¿por qué no las tomó antes? Porque es un subproducto de la devaluación. Lo mismo lo que dijeron ayer, yo no soy un experto financiero, pero si vos no podés cumplir en tiempo y forma una obligación, ¿qué es lo que haces? Primero, buscás otro acreedor. Si no lo conseguís, lo llamás a tu acreedor y decís, mirá, y empezás a tener... Y la última es hacer un corte de manga. Elaboramiento obvio. ¿Cuán lejos del corte de manga estamos? No sabemos, pero digo, no empezaron haciendo el corte de manga. Eso hubiera sido una barbaridad. Entonces, yo te digo, ¿qué tiene que hacer la CUNSA? Evitar males mayores. Lo voy a decir en términos rápidos para que se entienda y no ofensivos. La CUNSA no es Pugliese del 89. Ahora, tiene que pagarla con la más fea, tiene todo en contra, cruza los dedos y trata de no ser parte del problema. Los desafíos que tiene son inmensos. Mirá, hay mucha gente que ya no se acuerda quién era Pugliese. El señor que dijo, les hablé con el corazón, me pagaron con el bolsillo. ¿Por qué no es la CUNSA Pugliese? Porque, fíjate, primero, ¿cómo llega Pugliese? Angeló, que era el candidato que estaba perdiendo, le dice a Alfonsín, estoy perdiendo por la economía, rajalo a su ruiz. Contra su voluntad, Alfonsín dice, está bien, lo raja. Y va al supermercado a ver qué hay en la góndola de ministros. Y estaba Pugliese, que era el que había reemplazado a Blanco cuando falleció Blanco en el gobierno de Ilia. Llega el señor, hace un primer paquete de medidas, ese día sube el Paralelo y dice, les hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo. Si te quedaba alguna duda que tenías que ir rajando a comprar dólares, te la resolvió. 1 de abril del 89. El 25 de mayo, ya no daba más, entra Jesús Rodríguez, a quien hay que mirarlo con la vara de quien ya no tenía poder. Vos no podés juzgar con la misma vara a todos los ministros de Economía, es una estupidez. Hizo lo que pudo. ¿Y por qué la CUNSA no es Pugliese? Porque te das ¿Qué poder tiene la CUNSA? No es un tema de poder, es un tema de cómo vos lo entendés. Bien. Evidentemente que desde el punto de vista del poder está debilitado, está lleno de presiones, todo el mundo le da consejos, están todos mirando, ¿viste? ¿Te acuerdas del cuento de la vieja en la época del comunismo que dijo, yo estoy muy contenta cuando venga el comunismo, porque entre las estancias que tengo y las que me van a tocar, voy a pasar al frente? Acá todo el mundo está diciendo, no, ahora viene Alberto, sí, y me va a dar. La suma de las peticiones son 4 veces el PBI, hay un solo PBI. Ahora es un problema del futuro, digamos, presidente. O sea, vos decís que lo que hay que hacer ahora, por lo pronto, es devaluar las expectativas. La reestructuración de las letras de corto plazo afectó a las empresas que colocaban en estos instrumentos y fondos su capital de trabajo. Bueno, esto potenció retiro de plazos fijos, cauciones en bonos y una tasa de interés en niveles estrafalarios. El efecto pobreza es duro de digerir y hay un gran desencanto inversor. El mercado colapsó, las medidas anunciadas por el Ministerio de Economía generaron externalidades negativas, difíciles de contener si no se aplica un segundo plan de emergencia. Muchas pymes e inversores afrontan serios problemas severos a saber. Hay empresas que tenían dinero en el mercado del ECAP, dichos fondos se utilizaban como capital de trabajo, colocaban excedentes en estos instrumentos o en fondos comunes de inversión, dichos fondos serán reprogramados un 15% contado, 25% 90 días, 60% 180 días. El problema es que muchas empresas contaban con ese dinero para afrontar gastos y salarios mismos de agosto. Algunas compañías que tenían comprado bonos los utilizaron como garantía para tomar financiamiento en bolsa a tasas que van del 1 en dólares al 50 en pesos. La baja de los títulos obligó a más de uno a reponer garantías y esto lo terminó por desfinanciar mucho más que antes de ir a pedir el préstamo vía caución. Por otro lado, el dinero que tomó lo colocó en la empresa que hoy no está reportando utilidades, con lo cual los problemas se acrecentaron y esto terminaría en una fuerte baja de títulos porque se tienen que liquidar las garantías, que son los mismos títulos. Muchas empresas que quedaron atrapadas en las LECAP o en fondos comunes tuvieron que recurrir a los dineros ahorrados en plazo fijo, lo cual genera una dinámica de retiro de fondos en los bancos y los bancos cumplen con las regulaciones prudenciales muy severas y pueden responder a los retiros de los inversores. Lo que no pueden evitar es este escenario de liquidez y altas tasas de interés. No hay ninguna posibilidad de corralito. Todo esto genera un efecto pobreza en empresas e individuos que potencia un mal humor social, máxime cuando estamos a 2 meses de las elecciones y ya no hay definiciones de qué rumbo va a adoptar el mercado y qué propuestas tienen los candidatos. Desde el gobierno se sigue con la política de congelar combustibles, energía y gas. Con el correr de los meses habrá que ir descongelando estas variables y el dólar saldrá como un resorte a la suba. En el mientras tanto, el precio del dólar
no luce elevado en función del horizonte futuro, ¿no? Si el gobierno no acelera un nuevo acuerdo con el fondo y se asegura el desembolso de los 5.400 millones para septiembre, el escenario financiero se va a poner más complicado a pesar de haber reestructurado los vencimientos de corto plazo. Lo mejor es decir la verdad, no ocultar los problemas y seguir lo que estamos observando. Los bonos no encuentran un piso, no hay posibilidad de un rebote en las acciones, los precios son de remate, pero mañana pueden ser más gangas que hoy. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos en este escenario de salida total. Los que hicieron el acuerdo con el fondo ya no están, nadie se acuerda de Duhovne, nadie se acuerda ya de Sturzenegger, y pronto nadie se va a acordar de los que pilotean ahora la tormenta. Es como decía el profe de Pablo recién, la Cunza le toca bailar con la más fea, ya lo están comparando con Pugliese, ustedes vieron ahí, aunque la situación es totalmente distinta. La dinámica económica se lleva puesto a los funcionarios y sin resultados a la vista la Argentina deberá sobrellevar estos problemas por un largo rato. ¿Qué es largo rato? El país podrá comenzar a ver una reacción recién en el segundo semestre del 2020, porque las pérdidas económicas que hemos tenido en bonos y en acciones son de tal magnitud que lo mejor que podemos hacer es guardar las inversiones que tenemos, no mirar su cotización hasta mitad del año que viene y a partir de ahí tomar una definición. Si vendo mis bonos ahora, estaría asegurando una pérdida en dólares muy difícil de remontar con otras inversiones. Si compro más bonos, no lo haría hasta después de las elecciones o bien con un panorama más claro de con cuál se puede ganar y qué plan van a aplicar. Con la reprogramación de letras, el central gana poder de fuego para controlar el dólar ahora por debajo de los 60 pesos. De esa forma se puede asegurar una inflación menor al 55 y lograr que los balances impositivos no se ajusten por inflación. Si ello ocurre, el desfinanciamiento del Estado va a obligar a que muchas provincias y municipios no puedan pagar los salarios y la crisis puede escalar a niveles insospechados. Si habrá acuerdo entre los candidatos a presidente, es muy necesario un acuerdo entre ambos candidatos, pero ambos especulan con el resultado electoral y se miran de reojo. Es tiempo de que dejen de especular y se busque una salida a la crisis. Los daños a la economía real son muy importantes, el efecto pobreza es muy grande y esperamos que la crisis no se espiralice adoptando una dinámica perjudicial para el conjunto de la población. Mauricio Macri tomó la decisión menos querida en sus 4 años de mandato, fue el martes. Con su núcleo duro, Hernán Lacunza ya había expuesto las desventajas y las ventajas de la reprogramación de los vencimientos de deuda. También habló sobre otra medida alternativa que se evaluó seriamente en la Casa Rosada, que es establecer un control de capitales con tradicionales limitaciones, siempre las hubo en la Argentina, para la compra y venta de divisas. Macri la rechazó, porque eso tendría un alto costo político. Fue la segunda vez que se discutió en secreto y se dejó de lado el plan para controlar los billetes. La Cunza lo planteó en los abrojos antes de asumir. En ese cónclave el ministro sinceró la situación. Expuso que hay 2 caminos para controlar el dólar. Uno consistía en restablecer algún tipo de control de capital, no cepo, pero sí medidas que siempre existieron en la Argentina y que Federico Sturzenegger anuló. Macri se opuso a esa posibilidad, la Cunza le explicó que la otra era estirar los plazos de pago de los compromisos de deuda. En los abrojos se acordó lo siguiente, esperar 10 días para evaluar cómo seguían los mercados y después actuar. Bueno, obviamente, en el medio del plan para estirar los plazos de pago, este esquema prosperó y un fogonero de iniciativa fue Luis Toto Caputo. El economista recobró diálogo interno en el gobierno, mantiene una línea abierta con Alberto Fernández. El expresidente central aportó sugerencias a través de Santiago Bausili y estuvo encargado de sondear también a Wall Street en diálogo abierto con la Cunza. Caputo fue enviado como interlocutor de economía con Alberto Fernández. Dicen en La Rosada que el exfuncionario le anticipó la iniciativa que se iba a adoptar. Fernández no opinó sobre la reprogramación. En la Casa Rosada, María Eugenia Vidal avaló la idea de la reprogramación y su posición fue apoyada por Horacio Rodríguez Larreta y por Rogelio Frigerio, los tres siempre distantes de Marcos Peña. Pero todos aceptaron una sugerencia del marketing oficial, no hablar de reprogramación e instalar la palabra reperfilamiento. Guido Sandleris había aportado un dato clave, el central tiene fondos, pero advirtió que la caída de reservas tiene un ritmo indeseado. Los memos secretos indican una situación, la reprogramación de vencimientos aumenta las reservas para intervenir en el mercado en $8.000 millones. $8.000 millones. En otras palabras, no se paga ahora a los acreedores y ese dinero se usa para defender el valor del dólar. Este jueves Sandleris
detalló la operación a los banqueros. Tuvo un encuentro reservado con Javier Bolsico de ADEVA y Claudio Cesario de ABA, de la Asociación de Bancos Argentinos. En el sistema financiero se considera que el armado del anuncio no tuvo la solidez necesaria. Los banqueros dicen que hay muchos cables sueltos y que la mayoría sostiene que la Casa Rosada debe completar el paquete restableciendo controles en el mercado de cambios. El presidente cerró el martes en la Rosada la discusión, sabía que adoptaba una decisión que nunca quiso en su mandato, que es extender los plazos del pago de deuda. Se caía otra bandera, pero Macri dijo que iba a asumir sus responsabilidades y las asumió. Es prioritario mantener la estabilidad de los argentinos y en esa reunión se acordó una metodología de trabajo. La CUNSA iba a esperar cómo operaban los mercados el miércoles y ahí decidía el tiempo de los anuncios. El mercado voló, solo se renovaba el 10% de las letes, así que la historia secreta de la decisión es esa. El encuentro ocurrió en la Rosada el martes a la tarde y la resolución se adoptó después de un diálogo del ministro al cual todos lo ponderan. La estabilidad del dólar duró la primera semana de su gestión, se complicó después, la ambigua misión del fondo, las declaraciones de Alberto contra el fondo. En la reunión de gabinete hubo insultos, descalificaciones al candidato del Frente de Todos. La acusación más tranquila fue que quería incendiar la Argentina. Pichetto estaba en contacto con la Rosada y era uno de los convencidos de esa tesis. Andaba molesto con Nielsen y lo cuestionaba por las conversaciones que tuvo con la gente de Wall Street. Por eso, en la cumbre se acordó responsabilizar de la reprogramación a Alberto Fernández. Ese fue el encuadre político del discurso de la CUNSA. El ministro, el mismo miércoles, anticipó en una reunión reservada la decisión a los emisarios del fondo, Alejandro Werder y Roberto Caldarelli, que avalaron informalmente la medida. Desde hace tiempo el fondo sabe que Argentina no iba a poder pagar su deuda y tendrían que reprogramar los vencimientos. El propio Cardarelli mantuvo una reunión con banqueros en Buenos Aires y admitió que sabía que tendrían que reprogramar el acuerdo, aunque el fondo después desmintió esa información. Pero se hizo realidad. Este tema estuvo presente ahora durante la misión de observación en Buenos Aires. Ambos emisarios, con sus misterios, formaron más incertidumbre y fue la propia misión la que instaló la duda del desembolso de los 5.400 millones. Ahora entre banqueros se insiste que la plata va a estar, pero recién se giraría en noviembre. Hablan del 20 de noviembre. En Hacienda sostienen que las metas están cumplidas y que el dinero puede llegar en septiembre. Existe una coincidencia. Si el fondo quiere aportar a la estabilidad, tendría que girar la plata cuanto antes. Ambos funcionarios del fondo tomaron distancia del conflicto porque temen que por sus propias carreras profesionales en el fondo Werder y Caldarelli dieron un respaldo total a la Casa Rosada y fueron instrumentos del apoyo de Trump para apuntalar la reelección de Macri. 3 acuerdos caídos en un año y múltiples concesiones. Ahora el acuerdo está caído y por eso el anuncio que se va a renegociar. En Washington es habitual que los errores los pagan los funcionarios del fondo. Los sucesivos e históricos fracasos con Argentina generaron muchas víctimas. Christian Breyer, Joaquín Ferrán, Claudio Loser, Anup Singh, bueno, los 4 que ocuparon el rol que hoy tiene Caldarelli. Breyer actuó en la época de Alfonsín y terminó en la biblioteca del fondo. Joaquín Ferrán, el español, lo reemplazó y terminó desplazado en el cargo. Claudio Loser apoyó la convertibilidad, fue corrido y aceleró su jubilación. Anup Singh lo ascendieron para sacarlo del un hindú, ¿se acuerdan? Lo ascendieron para sacarlo del departamento occidental. Caldarelli y Werner no quieren correr igual suerte, por eso se endurecieron y aplicaron el primer mandamiento de un burócrata, no definir nada y extender los plazos. El fondo también está en transición por la salida de Christine Lagarde. Ahora llega Cristalín, vamos a ver qué pasa. Todos esperan definiciones sobre Argentina de Donald Trump. Hay un absoluto silencio y ese absoluto silencio es un mensaje sonoro a 2 puntos. La decepción por las elecciones de Macri y las dudas que genera en Washington una eventual vuelta al poder del kirchnerismo. ¿Vieron el tuit del día? El tuit del día es de Graciela Peñafort. ¿Quién es Graciana Peñafort? Graciana Peñafort es la abogada del expresidente de la Nación, Amado Boudou. Dijo, condenaron a Amado Boudou a 3 años de prisión en suspenso. Claramente vamos a apelar la pena por ridícula, mientras las calificadoras de riesgo dicen que Argentina entró en default. Ahora yo pregunto, ¿qué tiene que ver la condena a Amado Boudou con que Argentina, según una calificadora, haya entrado en default? Bueno, sin duda también el que da un buen punto de vista es Fausto Spotorno hoy,
donde habla de reperfilar la incertidumbre que reina tras las PASO. Dice que tras los resultados de la PASO el programa económico comenzó a descuajeringarse y la idea original de que a partir del segundo semestre la inflación iría bajando, que la actividad se recuperaría y que los vencimientos de deuda se irían refinanciando quedó enterrada. La incertidumbre que surgió tras las elecciones provocó un salto en el dólar, en la inflación e imposibilitó el refinanciamiento de la deuda de corto plazo. La decisión del Ministerio de Economía de reperfilar las letras es puramente una decisión de caja. La decisión que han tomado esta semana en el Ministerio de reprogramar las letras del Tesoro es una decisión de caja. Las reservas del Central no son suficientes como para sostener una demanda de dólares continua y al mismo tiempo hacer frente a todos los vencimientos de deuda. Esta medida, si bien significa generar ruido en el mercado de capitales, mejora el flujo de divisas salientes del Banco Central de aquí a fin de año. La incertidumbre surge al desconocer o a temer el futuro. Después de las elecciones, para aquellas personas que tienen que tomar decisiones económicas, el futuro se volvió difuso, impreciso. En efecto, las decisiones económicas se toman mirando hacia adelante y tratando de anticipar el futuro. Cuando una empresa compra una máquina, lo hace porque piensa que esa máquina le va a producir ganar por los próximos 5 años. De la misma manera, alguien que contrata a una persona lo hace esperando que esa persona ayude al negocio en los próximos meses o años. Un inversor que compra una acción, un título de deuda, lo hace con la expectativa de cobrar dividendos o intereses. En todos los casos se puede ver que la inversión y las decisiones económicas que generan ganancias se hacen mirando al futuro. Cuando el futuro se hace difuso o confuso, los inversores y las personas y los consumidores tienden a tomar una actitud precavida. Bueno, en la Argentina, que ya estamos reacostumbrados a tomar actitudes precavidas, las inversiones más seguras son la compra de dólares. Y no es de extrañar que ante el cambio de escenario del mercado se haya volcado mayormente hacia la demanda de dólares y haya despreciado a otros activos más riesgosos que Argentina puede ofrecer, como títulos de deuda o activos en moneda local. Cuando el principal candidato a presidente no ha presentado un panorama claro, un programa económico claro, las señales emitidas de la oposición han sido totalmente confusas, lo que ha llevado a los mercados a evaluar a los activos argentinos con la poca información que poseían al precio más bajo de los últimos 15 años. Y las declaraciones económicas del candidato peronista en medio de la campaña son totalmente confusas. Así que este tema de reperfilar la incertidumbre es un tema donde obviamente hablamos la certeza de que el diálogo entre quienes forman parte de las alternativas, más cuando ya se dio a conocer el resultado definitivo, ¿no es cierto?, de las PASO con un diferencial tan grande. Bueno, ahí está. Como dice Willy Cohen, la mitad de la biblioteca está por el lado de que tienen que hablar y acordar el presidente y el candidato del Frente para Todos. La otra mitad de la biblioteca dice, muchachos, están en PASO, esto va a espiralizar y esto va para peor. 9 horas 15 minutos, 13.6 la temperatura, 13.6 la térmica, hizo entrada al estudio, hoy pero no saben cómo está vestido de viernes hoy el señor Sibona, ¿eh? Sí, no sé de dónde se va, no sé si trajo el bolsito del fin de semana, si trae para escribir su columna de sábado en La Nación, veremos cómo es la cosa, pero bueno, se va perfilando, yo creo que es el agotamiento de la semana que tenemos todos, me parece, y este tema del día a día. ¿Qué haces, Néstor? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Perdón por la demora, atribuible a la línea de subtes que normal. Había arrancado fantástico con la extensión, pero sospecho que le habían prestado coches de otras líneas, porque sí, bueno, si no hay demora, hay frecuencias larguísimas y es una pena. Así que pido disculpas y desmiento terminantemente tener un bolsito que me encantaría. Pero con todo el baile de esta semana hasta acumulo trabajo para el fin de semana. Esa es la realidad. El bolsito es lleno de... Vos sabés que yo en un trabajo donde yo estaba, tenía un jefe, que el jefe era un gran profesional, que venía el sábado, venía el viernes, y el viernes venía con unos bolsos así como de tenis, ¿viste? Que decíamos, bueno, wow, sale de acá y se raja de algún lado, algún country, alguna historia. No, esos bolsos estaban llenos de libros, de papeles, era una cosa, un fanático del trabajo,
te digo, y a partir de ahí me queda que cuando yo veo un bolso, digo, ese bolso está lleno, ¿te vas a jugar al tenis? ¿O está lleno de ropa deportiva? ¿O ese bolso está lleno de papeles para lo que tenés que trabajar el fin de semana en tu casa? Decí, como hoy arrancamos atrasados, tengo una anécdota el lunes, así me acordé que te la cuento, que es peor que esa todavía. Ah, ¿sí? Y de un funcionario que en su momento fue muy notorio. Con respecto a ese dilema, si hay que dialogar o no, me suena como el no a, bueno, yo soy bombero, se está incendiando el edificio de enfrente, pero todavía no empezó el horario. Me parece que el diálogo siempre ayuda, aún hasta para establecer cuáles son las diferencias. Esto de mandarse mensaje por elevación o especular con que si se estropea todo va a ser mejor. Parece que hay un canciller, ¿viste? Que es el Toto Caputo, dicen. Sí. Bueno. Parece que es un canciller. Bueno, no sé. El tema es que... ¿Un intermediario no te gusta más? Bueno, el candidato opositor... Bueno, hablan acá de canciller. Canciller es un cargo aparte de... me parece de alta relación. Está en otro escalafón, Caputo, y tampoco podemos atribuirle una confusión con Dante Caputo, que lamentablemente falleció, pero que era un canciller de lujo. Este es el Toto Caputo, ex ministro de Finanzas. Exactamente. No, lo que yo creo es que del Banco Central. Hay una cosa y una duda que ayer se vio en los mercados, que es que por un lado la caída fuerte de los bonos es porque todos los mercados evalúan que el famoso reperfilamiento de los bonos del año que viene no pueden hacerse sin quita. Eso es lo que evalúan por un lado. Por otro lado, la oposición tampoco le puso al pecho a decir qué bueno, si no empezaron a decir esto viene y por qué me lo tiran ahora, etcétera. Bueno, eso era parte de lo que hablábamos ayer, claro, la jugada de Macri, y decir, bueno, el costo político se reparte acá. Se reparte. El problema cae más que nada a partir del año que viene, claro, de financiamiento, pero ojo, hay que llegar a diciembre. Bueno, ¿no? aparte tenés el 60% de las letras estas que se reprograman, que caen todas en febrero, para el año que viene. Claro, exactamente. Y después tenés el 25% famoso que se paga a los 90 días, que también te caen poselecciones. Exactamente. O sea, también puede ser una decisión de la nueva cerca de Navidad debe caer. O sea, en diciembre, claro. Entonces es como que se complica la cosa. Creo que en el fondo la pregunta es, ¿alcanzan las reservas? Bueno, ese es el tema. 8 lucas dicen que... Esto le genera una caja extra al Banco Central de más o menos eso. Más o menos 8.000 millones. Y se habla de que el gobierno dice que los 5.000 del fondo entran en septiembre, y ahora se está hablando de que podrían estar, sí, pero después de noviembre. Y después de noviembre... al menos después de las elecciones. Claro, ya estamos las elecciones hablando ya estamos en noviembre. Pero ayer un funcionario me decía, mira, hay tantas chances de que salga ese desembolso como que no. Claro, porque si vos mirás para atrás, todo. La Argentina cumplió las metas hasta mitad de año. Ahí no tienen ningún reproche. Ahora, lo que viene, también miran para lo que viene para adelante. Claro. El gobierno, con las medidas que tomó antes y después de las PASO, ya se desvió de ese camino. Y lo que pueda hacer un gobierno de Alberto Fernández todavía no se sabe. Así que me parece, como vos leías recién hace un ratito, que los funcionarios del fondo no quieren poner el gancho. No quieren poner el gancho, se quedan serios, ¿viste? Para mí ya el acuerdo con el fondo, yo creo que se cae, o fracasó, mejor dicho. No sé si está caído técnicamente o no. Pero no por lo que dice Alberto Fernández, no se cumplieron las metas de inflación, de crecimiento. Esos son numeritos que salen por resultados. Sí, obvio. Lo que mira el fondo es si aumentaste el déficit, qué pasó con el gasto, con la recaudación, la base monetaria. Exactamente. Claro. Pero sí lo que fracasó rotundamente, que toda esa ayuda récord a Argentina era para volver a los mercados y refinanciar, renovar los vencimientos, o sea, pagar los intereses y renovar el capital, que es lo que hace el 90% de los países. Acordate cómo empezó el primer acuerdo. El primer acuerdo empezó para poner plata y que no se use. Preventiva era, ¿te acuerdas? Era como un... Y bueno, ahí está el problema, pero ese no es un problema solo del fondo. No. Es de las actitudes de la política, de los empresarios argentinos y de la sociedad. Que por otro lado tampoco la podés culpar, porque una inflación de 50%, si tenés acceso a una moneda que es estable, te vas a ir a estable y líquida. Seguro. Bueno, hay otras monedas estables u otras inversiones estables o más rentables, pero no son líquidas. Y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, listo. Gente, Tenemos expertos ya palabrados para preguntarle sobre todo esto en Periodismo Diario. Se quedan con la gente de Periodismo Diario, una mañana súper informada en Ecomedios.
Nosotros el lunes a las 8 estamos para hacer más proyecciones. Sigan minuto a minuto porque la realidad cambia a cada minuto. Ezequiel, gracias. Buen fin de semana para todos. Nos vemos el lunes. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.